clase, o les mostré la fórmula de cómo calcular milimoles y equivalentes, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Sí. Los milimoles, ¿cómo se calculaba? Por la concentración molar y el volumen que tiene que estar en mililitros, ¿no ven? Y los mili equivalentes se calculaba con la concentración normal por el volumen que tiene que estar también en mililitros. Esas dos fórmulas estamos viendo al inicio, ¿no ven? Y también no se olviden que cuando se realiza una solución o se llega al punto de equivalencia, los milimoles de un compuesto siempre son los mismos que el otro, ¿no ven? Eso también no se va a olvidar. Para neutralizar un compuesto, los milimoles tienen que ser iguales. ¿Está bien? Y cuando son iguales, es donde se llega al punto de equivalencia. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto hay acá? Mil equivalentes en este caso. ¿Cuánto es 100 por 0,12? 12. ¿Verdad eso? ¿Sí? Si estamos multiplicando los 100 mililitros y esta concentración que corresponde al ácido cianhídrico, los mil equivalentes corresponden al mismo. ¿Está bien? Ya. Empecemos. Resolvamos el inciso A. El inciso A nos dice calcular el pH cuando se agrega 0 ml. ¿Qué quiere decir 0 ml? Que no estamos agregando nada de esto todavía, ¿no ves? Si no estamos agregando nada de esto, el hidróxido de potasio, al ácido cianhídrico, ¿está ocurriendo alguna reacción o no? No. Entonces, ¿cómo calculamos el pH? Solo del con ácido. lo que está acá. ¿Ya? Porque no estamos agregando nada de hidróxido de potasio. Si no se agrega nada, no va a ocurrir ninguna reacción al momento, ¿no ves? Entonces, para determinar el pH para el inciso A, solo se va a trabajar con el ácido cianhídrico. ¿Está bien? Y ahí ya tienen que aprender ustedes, o tienen que saber reconocer el compuesto y saber cómo calcular el pH. ¿Ya? El ácido cianhídrico, su nombre mismo lo dice, es un ácido. ¿Es ácido fuerte o ácido débil? Fuerte. ¿Por qué? No tiene No hay concentración. constante, ¿no ves? El problema que estaba no tenía constante, ¿ya? Pero sí tienen, sí, ¿ya? Sí tienen una constante. Lo van a notar ustedes, tal vez el problema no está, pero su constante de acidez es 7,25 por 10 a la menos 10. ¿Está bien? Lo notan, aquí está el problema. Si tiene constante, entonces es débil, ¿no ves? Es un Sí, ácido débil. débil. Ya. Si es débil, ¿qué es lo que se hace para calcular el pH? ¿Cuál es el primer paso? Disociación. Disociar. ¿Ya? Cuando es débil, se toma el ácido cianhídrico, se hace reaccionar con agua y no se olviden, todos los compuestos débiles son reacciones reversibles. ¿Ya? Y se lo disocia. Saben que un ácido pierde protones, ¿no ves? Y una base va a aceptar esos protones, formando aquí un ion. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ya. Ya saben, a partir de esto calculan el equilibrio. No sé si ya lo están haciendo directo con su docente. ¿Lo hacen directo el equilibrio o detalle? Concentración inicial, variación, Con detalles. con detalle. Ya, los que lo hacen directo, lo voy a especificar ahorita. ¿Ya? Concentración inicial, variación y concentración en equilibrio. Algunos docentes tal vez lo toman así: inicio, adición, final. ¿A ver? ¿Sí? Lo pueden tomar también así, ¿ya? Y ya saben, la concentración inicial, ¿qué es lo que va siempre? La concentración que tiene el compuesto, ¿está bien? El compuesto tiene una concentración de 0,12, ¿está bien? Y la variación, todo es X, ¿está bien? Siempre es X. Y abajo siempre es la resta del inicial menos la variación, es reactivo, 0,12 menos X. Y aquí es suma, aquí no hay nada, ¿no ven? 0 más X sigue siendo X, y aquí lo mismo, 0 más X da X. ¿Está bien? Así se hace el equilibrio. Ya algunos docentes les preguntaban si lo hacen directo. Los que lo hacen directo solo toman esta parte de acá y ya no hacen los demás. ¿Está bien? Porque siempre se lleva lo mismo. ¿Ya? Y de aquí se calcula o se expresa la constante. En este caso la constante de equilibrio se va a llamar
De acidez. constante de acidez. ¿Por qué razón? Por Uno el porque el hidrógeno. compuesto es ácido, otro porque se está formando hidrógeno en la reacción. ¿Está bien? Y ya saben, toda constante siempre es producto sobre reactivo. ¿No ves? Sí. Tenemos dos productos, x por x, X al cuadrado. x al cuadrado, sobre el reactivo 0,12 menos x. ¿Ya? ¿Y qué despejamos de acá si queremos calcular pH? ¿Cómo se X. calcula un potencial? ¿Con ácido cianhídrico o con hidrógeno y protones? Hidrógeno y protones. Con hidrógeno, ¿ves? Entonces, de acá que vamos a despejar La X. X. ¿Por qué razón? Porque X representa hidrógeno, ¿no ves? Siempre que quieren pH o pOH, siempre despejan X. Y despejando ya saben cómo queda, raíz cuadrada de cada acidez por, sabemos que X y suma resta es 0 siempre, ¿no ves? Y lo único que va a quedar aquí es la concentración 0,12. ¿Ya? Y reemplazamos. La K acidez, ya les dije, era 7,25 por 10 a la menos 10 por la concentración 0,12. ¿Cuánto da? 9, 33 por 10 a la menos. ¿No es a la menos 5? no, perdón, era la menos 10, ¿ya? Ya. 9,33 por 10 a la menos 6. ¿Ya? La concentración en moles, ¿ya? Y aquí X representa hidrógeno según el equilibrio. Y ya está. ¿Qué se calcula con hidrógeno? pH o pOH? pH. pH, ¿ya? El pH es igual a menos logaritmo de esa misma concentración, 9,33 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto le da? 5, 5,03. 0, 3. Falta el punto decimal. Y ese es el pH. Y esa es la respuesta del inciso A. ¿Está bien? Cuando no se agrega nada del titulante, para calcular un pH solo se ocupan los que hay en las sumatras. Ya, buen paso. Listo. Hacemos el inciso B. ¿Copio primero? Si no lo copiaron, ¿no? B, ahora sí nos está diciendo que se está agregando 50 mililitros, ¿no ven? Lo voy a estar reemplazando acá. Bien. Se agrega 50 mililitros de hidróxido de potasio. ¿Está bien? Y ahora, si ya hay un volumen, entonces, y hay una concentración correspondiente, también debe haber los equivalentes, ¿no ven? Del mismo compuesto. ¿Cuánto es? 50 por 0,12, si no me equivoco, va a dar 6 Sí. miliequivalentes de hidróxido de potasio, ya que es así. ¿Ya? Veamos. Calculamos el pH. ¿Ya? Ese es el problema también, una vez agregado 50 ml. Y ahora, fíjense, estamos agregando 50 ml, ¿no ven? Al ácido cianhídrico. Estamos mezclando entonces hidróxido de potasio con ácido cianhídrico. Si ya estamos empezando a mezclar las dos sustancias, se tiene que producir una reacción. Y la reacción es ácido cianhídrico más hidróxido de potasio. ¿Está bien? La reacción es reversible, ¿ya? ¿Y qué ocurre en la reacción? ¿Qué se forma como producto? Eso tienen que saber. ¿Se acuerdan qué tipo de reacción siempre es la que ocurría? Cianuro de potasio más agua. El metal se sustituye por el hidrógeno siempre en todos los casos, ¿no ves? 1 y 1, ¿no ves? Y va a formar acá cianuro de potasio más agua. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Sí? Lo único que ocurre es que intercambian estas dos moléculas. ¿Ya? Ahora,
¿qué más vamos a hacer? El cuadro de inicio, adición, final. Aquí sí coinciden con todo, ¿ya? Y en este cuadro, ¿con qué se trabaja? En este caso con el equivalente, ¿está bien? Fíjense, ¿qué tenemos inicialmente? Al decir inicial, chicos, por si acaso, aquí cuando dice inicial, quiere decir los milimoles o miliequivalentes que habían inicialmente sin agregar el otro reactivo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos inicialmente? 12 miliequivalentes de ácido cianhídrico. Y la adición o agregado es lo que agregan acá, lo que está la urea. ¿Bien? En este caso es 6. ¿Está bien? Y al final les produce la versión de ambos. ¿Bien? O resta en resumen. ¿Cuánto es 12 menos 6? 6. 6, ¿no ves? ¿Dónde sobran? ¿En ácido cianhídrico o hidróxido de potasio? En ácido. En ácido cianhídrico, porque aquí hay mayor cantidad. ¿Ya? Aquí lo que ocurre es que se resta. ¿Ya? La cantidad que se haya restado es la cantidad que se forma en el otro lado. ¿Bien? ¿Cuánto restamos acá? 6, ¿no ves? Entonces esos 6 que se han restado se forman en el otro compuesto. ¿Bien? 6. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Ya estuvo? Eso es lo que se está formando. Y les dije, ¿no ven? Lo primero que tienen que hacer, ¿recuerdan de la anterior clase? Que cuando hacen reaccionar dos compuestos, lo primero que tienen que ver es si la solución que se está formando es un tampón o no. ¿No ven? ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? En este caso, fíjense que se está formando ácido cianhídrico, se está yendo por completo el hidróxido de potasio y a la vez se está formando cianuro de potasio. ¿Será que el ácido cianhídrico con cianuro de potasio es un tampón? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque anteriormente vimos reacciones con el ácido clorhídrico, ¿recuerdan? Y que se formaba al otro lado el cloruro de sodio. ¿A ver? Habían de ambos. Y le preguntaban también si era un tampón o no. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo identificamos si va a ser un tampón o no compuesto? ¿Por qué comparten un compuesto? ¿Cómo se forman los tampones? ¿Con ácidos y bases fuertes o con los débiles? Con los débiles. Con los débiles, ¿no ves? ¿Y qué era el ácido cianhídrico? Ácido débil. Si el compuesto que está reaccionando es débil, sí o sí se forma un tampón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si el compuesto que tienen, ya sea ácido o base, que está reaccionando es débil, sí o sí se va a formar un tampón. Si le está sobrando el mismo compuesto al otro lado, porque se parecen, ¿no ves? ¿Sí? Ahí es donde se forma un tampón. ¿Está bien? Si su compuesto que está reaccionando es fuerte, como el ácido clorhídrico, no va a formar nunca un tampón. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Así es mejor para no estar diferenciando tema por tema cuando es reacción ácido o volumetría ácido débil, base fuerte. ¿Está bien? Es mejor ver el compuesto si es fuerte o débil. Cuando son débiles forman tampones. ¿Está bien? Cuando son fuertes nunca van a formar tampones. ¿Bien? Ya, en este caso sí forman tampón porque el ácido cianhídrico era débil, ¿no ves? ¿Cierto? Y al otro lado se está formando su conjugado, su sal correspondiente. ¿Bien? Y ahora, como es un tampón, ¿cómo se calcula el pH? pKa. pH igual a pKa de La base sobre ácida. la concentración ácida. La fórmula del tampón. ¿Está bien? Pero antes que nada, antes que calculemos el pH, nos está pidiendo las concentraciones de cada uno. ¿No ven? Las concentraciones, para calcular las concentraciones, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto es el volumen total. ¿Está bien? Fíjense, teníamos 100 ml, ¿cierto? Y estamos agregando 50. ¿Cuánto es el volumen total? 150. Volumen total es 150. Vamos a empezar así. ¿Ya? Un tampón se caracteriza por tener dos concentraciones y la misma fórmula lo expresa. ¿Está bien? Concentración básica. Voy a anotar acá.
y concentración ácida. ¿Está bien? ¿Cómo se calculan esas concentraciones? Con los milimoles o miliequivalentes que están sobrando acá. ¿Está bien? Para calcular la concentración básica, ¿cuál de los 2 milimoles ocupamos? El del ácido. ¿El de acá? ¿Es un ácido o una base? Un ácido. Es un ácido, es su mismo nombre lo dice, ¿ya? Pero aquí quiero calcular concentración básica. Entonces tengo que ocupar el otro compuesto, a ver, la sal. En este caso, casualmente son lo mismo, pero va a haber otro caso que no, ¿ya? Los miliequivalentes son 6. Lo voy a anotar. Y para calcular la concentración se ocupa esos miliequivalentes del final y se divide entre ese volumen total. ¿Está bien? 150 mililitros. ¿Cuánto da? Bueno, ¿cómo está mejor el 0,04. La concentración ácida son 6 miliequivalentes del ácido cianhídrico con el mismo volumen total. Y va a dar lo mismo. Normal. Mili se va con mil y queda equivalente sobre el litro que es normal, lo mismo acá. ¿Está bien? Eso es lo que sobra. ¿Alguna duda? Rosendo creo que no hace las reacciones, ¿no? Rosendo, estas reacciones. Sí, ¿Las hace? sí. Sí, también. Eso. Pero ocupa una fórmula, si no me equivoco, para calcular el Solo porcentaje. hace con dos. No la hace la del medio. La CI y la del medio no la hace. Pero acá para calcular las concentraciones es un poco Directo. ¿Directo? No hace la reacción. Las concentraciones que se forman, concentración del ácido y concentración de la base. ¿Está bien? Y su fórmula no es más que esta recta de acá. ¿Está bien? El volumen del ácido menos los equivalentes o volúmenes agregados. ¿Está bien? Directamente hace una recta acá, 12.000 equivalentes menos 6 sobre el volumen total, que en este caso es 150 mililitros. Directamente lo hace Rosendo. Bien. Y para el volumen de la base, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que hace? Directamente es esto de acá, el menor de los dos. ¿Ya? El menor de los dos siempre lo toma. 6 sobre 150. Ese es para Rosendo. Directamente toma esos datos. ¿Está bien? Solo que él tal vez lo detalla acá de por qué sale 2. A ver. ¿Ya? Yo directamente lo voy a hacer acá. ¿Está bien? Entonces, si quieren ustedes no pueden hacer esto. Directamente pasan aquí. Entonces no se olviden, ¿ya? Si en la reacción se está formando o está reaccionando, perdón, un ácido base débil y al otro lado está formando su conjugado, ya saben qué es su conjugado, ¿no ves? Casi el mismo compuesto, ¿ya? Si el débil está reaccionando, no se olviden, siempre se forma un tampón, ¿no ves? El ácido cianhídrico que estaba reaccionando era un ácido débil, ¿no ves? Así que por ende siempre forman tampón, ¿está bien? Siempre. Pero cuando son fuertes nunca forman. Bien, eso tienen que saber. Y en cuestión al final, acá siempre es recta entre rectángulos, ¿ya? Y el producto de la recta daba 6, ¿no ves? Y el 6 siempre lo que está sobrando, en este caso 6, siempre se anota entre uno de los dos, en este caso es el mayor siempre.
¿ya? Siempre el mayor. Aquí había 12 y aquí había 6. Cuando haga la resta de estos dos, el resultado que me salga lo anoto donde haya mayor cantidad. Nada, ¿ya? Y lo que se forma, ¿qué va a ser? Siempre va a ser, en resumen, para hacerlo más fácil, el menor de entre estos dos. ¿Está bien cuál era el menor? El 6, ¿no ves? Entonces, sí, para hacerlo más fácil. ¿Ya? El menor se copia al otro lado. ¿Ya? ¿Copiaron? Voy a borrar. Ahora el siguiente, sería el inciso C, ¿ya? El inciso C dice cuando se agrega 75 ml, ¿no ven? En este caso va a ser para 75 ml y vamos a calcular el pH, ¿está bien? Y vamos a cambiar, ¿ya? En este caso ya no es 50 sino 75. ¿Cuánto va a ser entonces lo equivalente que van a participar de dióxido de potasio? ¿Cuánto es 75 mililitros por 0,12? 9. 9. Sí. Ya. Ahora. Ya, y bien. Vamos a hacer la reacción. ¿Ya? La reacción sigue siendo la misma, no está cambiando nada. Está reaccionando ácido cianhídrico. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Por acá, ¿se entiende? Siempre se calcula una concentración al finalizar el equilibrio, por lo que forman. ¿Está bien? Siempre va a haber una concentración. ¿Ya? Tal vez el problema sea acá, para algunos, ¿verdad? Ya que es lo que se hace. Para determinar un pH siempre tienen que ver qué compuestos están sobrando para determinarlo. Ya, en este lado, fíjense, sobraban dos, ¿no ven? Ácido cianhídrico y cianuro de potasio. Siempre que sobraban dos y sean casi idénticos, siempre es un tampón, ¿no ven? Siempre y cuando el compuesto sea débil. ¿Recuerdan? Sí, ¿no ven? En esos casos siempre hay tampón. ¿Ya? ¿Y qué ocurre cuando uno de los dos se acaba? Se rompe el tampón. ¿Y cómo se calcula el pH? Con el que está sobrando. ¿Está bien? Lo único que está sobrando es cianuro de potasio, porque lo demás se ha acabado. ¿Lo ven? Primero que nada, siempre empiezan calculando su volumen total y la concentración del compuesto que está sobrando, que es la sal. ¿Está bien? Siempre es la división de esa cantidad equivalente, en este caso, sobre el volumen total. ¿Ya? ¿Y por qué hicimos esto de acá? Necesitamos calcular el pH, ¿no ven? Y ya estamos solo en la concentración del compuesto. Para calcular el pH siempre se estudia el compuesto. ¿Ya? El cianuro de potasio es una sal. ¿Ya? ¿Sacaron fotos de lado? Ya. Ahora hacemos el inciso F. ¿Ya? El inciso F es para un volumen de 100,1 ml. ¿Ya? Y vamos a calcular también el pH. ¿Ya? Como estamos agregando en este caso, ahora es 1,1 y va a ser 12, ¿cuánto les da? Ahora, como no es tampón, ¿cómo calculamos el pH?
pOH en este caso, ¿ya? ¿A qué es igual el pOH? Menos logaritmo de la concentración de oxidilo. ¿Tenemos concentración de oxidilo? ¿Cuál es? ¿Esta de acá? Esta de acá es de hidróxido de potasio. ¿Será la misma para el oxidilo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿es la misma o no es la misma? Sí. ¿Sí? Ya. No se olviden, ya. Siempre les pregunto para que no se olviden, ya. Cuando su compuesto es fuerte, la concentración del mismo compuesto es la misma para el oxidilo que conforma y para el potasio. ¿Está bien? O sea que el oxidilo es lo mismo. Menos logaritmo de 5,99 por 10 a la menos 5. Y el pOH les da 4,92. 22. 22. Y menos 14. 9,78. 78. ¿Ya? Porque hicieron un redondeo. Nada más. Ahí tenemos. Negociando calcular esa concentración que va a ser lo mismo, ya pasa. Ya. Ahí termina el ejercicio. Y ya saben graficar, ¿no? Volumen. pH. Pero no tiene que graficar. Una concentración 0,15 molar, ¿no? Calcular el pH y el volumen de ácido clorhídrico, que es el problema. Volumen y pH del ácido clorhídrico, que tiene una concentración, seguramente eso es lo que se agrega, de 0,085 molar. ¿Está bien? De ácido clorhídrico. Bien, y nos dan los casos. Para el inciso A es para neutralizar el 70% de amoníaco. ¿Está bien? El inciso B es para llegar al punto de equivalencia. ¿Está bien? Y el inciso C es para agregar un 5% más pasado el punto de equivalencia. pH en cada caso. Ahora, ¿cómo lo ven? Cuando le hablan porcentaje, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para cualquier problema de volumetría empiecen por ahí, ¿ya? Siempre. De amoníaco, ¿cuántos milimoles en este caso están participando? 100 por 0,15 va a dar 15 milimoles de amoníaco. Estamos contando con esa cantidad, ¿ya? Y el problema está enfocado netamente en esto. Bien, cuando les habla de porcentaje está enfocado en esto, ¿ya? En el inciso A le está pidiendo neutralizar el 70% de amoníaco. ¿Está bien? El inciso B nos está pidiendo llegar al punto de equivalencia. ¿El porcentaje cuánto es? ¿El punto de equivalencia? Si les dice para alcanzar el punto de equivalencia, en resumen, o en otras palabras, ¿qué le quiere decir? Para neutralizar todo, ¿sabes? O la misma cantidad. ¿Cómo? ¿150? Ya. Y entonces aquí cambia. ¿Cuánto da? 22,5. ¿Se va entendiendo el problema? ¿Sí? Todo está enfocado en esto cuando les hablo de porcentaje. ¿Está bien? Neutralizamos el inciso A al 70% y les preguntaba el punto de equivalencia, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Neutralizar todo el amoníaco, ¿no ves?
Entonces el amoníaco en porcentaje es 100%. Eso es el punto de equivalencia, neutralizar el 100%. ¿Está bien? Y cuando dice para tener un exceso o de más del punto de equivalencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para tener un exceso del 5% pasado el punto de equivalencia, ¿qué es? 100%, ¿no ves? 100% pasado del 5%, o tener un exceso del 5%, es 105%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Eso es lo que tienen que hacer. Ya cuando diga exceso siempre es por encima del 100%. Solo suman el porcentaje que les dicen exceso con el 100. ¿Ya? Ahora empecemos. El inciso. De ahí vamos a empezar siempre con una regla de 3. ¿Ya? En el inciso A nos dice neutralizar el 70% de amoníaco. ¿Ya? ¿Cuánto amoníaco tenemos al inicio? 100. 22,5 milimoles de amoníaco. Eso es el 100% que tenemos. ¿Lo ven? ¿Cierto? Y el problema nos dice solo neutralizar el 70%. Así que lo reducimos a 70. ¿Cuánto da? ¿Cuánto le da? 15,75. 75. Sí. Listo. Esos milimoles nos están pidiendo neutralizar el resumen. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Nos pide el volumen de que en cada caso. ¿Ya? Para determinar el volumen, que sabemos que la cantidad que estamos utilizando tiene que ser la misma al otro, ¿no ves? Y hay una fórmula, ¿recuerda? Los miliequivalentes o milimoles del ácido es igual a los milimoles o miliequivalentes de la base. ¿Ya? Pues resumen, ocupan esta fórmula. Volumen del ácido por concentración del ácido es igual al volumen de la base por la concentración de la base. ¿Está bien? No se olviden que volumen por concentración es milimoles o miliequivalentes, ¿no ven? Directamente ocupan esa fórmula. ¿Ya? ¿El amoníaco es un ácido o es una base? Es una base, ¿no ven? Y como ya saben, los milimoles tuvo que ser producto de la multiplicación del volumen por esa concentración, ¿no ven? ¿Cierto? Así que directamente reemplazamos el 15,75 milimoles. ¿Se entiende? Al otro lado de la ecuación, como nos pide volumen por concentración, que es justo lo que tenemos acá, lo reemplazamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y al otro lado del problema, la incógnita va a ser el volumen del ácido, que es lo que queremos calcular. ¿Tenemos la concentración del ácido? Sí. ¿Sí, no ven? Es 0. El volumen del ácido por la concentración del ácido, que es 0,085 molar. ¿Está bien? Y despejamos el volumen. El volumen del ácido va a ser igual a los milimoles, 15,75 milimol sobre la concentración molar, que es 0,085. Si quieren lo detalles en la fórmula de simplifica. Concentración molar son los moles del soluto o litro. ¿Está bien? Mol se va con mol, litro multiplica con mili, el resultado va a dar mililitro. ¿Está bien? ¿Cuánto les da? 185,29. 85,29. Ya, ahí está. Ese es el volumen. ¿Se entendió hasta acá? ¿O no? ¿O hay dudas? Pregunten. Si hay dudas, pregunten. No se queden con sus dudas. ¿Está bien? ¿Cuál? ¿Cierto? Esa concentración básica es justo esto de acá.
volumen por concentración básica es todo esto de acá. ¿Está bien? Fíjense, estos son milimoles de la base, ¿no ven? Saben que la amoníaco es una base. ¿Cómo se obtenían los milimoles? La concentración molar por el volumen. Y en la fórmula justo expresa eso, ¿no ven? Volumen por concentración. ¿Se entiende? Entonces, como aquí tenemos milimoles, sabemos que podemos reemplazarlo acá en los dos en conjunto. ¿Ya? Y notarlo uno solo. No sé si me entienden. ¿Ya? Directamente nomás se reemplaza. No ponerlo cuando hay los 150 ml por 15. ¿Por esto? Ajá. No, porque esto es para el 100%. Ah, ¿Ya? Ahí no. Esto de acá es el 100% que tenemos, ¿no ves? Pero el problema solo decía el 70%, por eso hicimos la regla 3 con el 100. ¿Ya? Y ahora nos pide el pH también en cada caso, ¿ya? El pH se calcula mediante la reacción que hay, ¿bien? En este caso, fíjense, está reaccionando amoníaco con ácido clorhídrico. Voy a hacer acá. ¿Y qué se forma? Si el amoníaco es una base, va a aceptar protones, ¿no ves? ¿Quién lo va a donar? El ácido. Si va a aceptar protones, ¿y qué compuesto se forma? Amonio. ¿Está bien? Y este de acá mantiene libre, como cloro. ¿Bien? Y ya saben, inicio, adición, final. Inicialmente, ¿cuánto tenemos? 25, 22,25, perdón. De ácido clorhídrico, ¿cuánto estamos agregando? ¿Cuánto? Ahora sí. ¿Cuánto estamos agregando de ácido clorhídrico? 15,75. ¿Cuánto? 15,75. 15,75. Eso es lo que estamos agregando. ¿Se entiende o no se entiende? No, entonces podemos hacer otra cosa. ¿Cuánto es el volumen que se ha agregado de ácido? 185,29. ¿Y eso cuánto da? Hasta ahí se entiende, no, esa es la otra forma. ¿Sí? Recuerdan que para hacer la reacción ocupamos esto y esto, ¿no vemos? Pero para esto necesitamos el volumen. Por eso hicimos esto de acá, primeramente. Ya, el resultado de acá es 185,29. ¿Cuánto da? 15, mínimo de ácido clorhídrico de bromuro. ¿Ya? En resumen, es idéntico a lo que quiere neutralizar del otro. ¿Ya? ¿Y aquí cuánto sobra? 22,5 menos 15,75. Este se acaba para empezar. ¿Cuánto? 6,75. Aquí se forma 15,75. 75. Mi pregunta es, ¿lo que se está formando al final es un tampón o no es un tampón? Sí. El amoníaco es un ácido o es una base. Siempre tiene que estudiarse Entonces una base. Puerto de Y el amonio es un ácido. lo que está sobrando es la base, ¿no ves? Sí. Y para saber si el tampón tiene que ser débil, ¿el amoníaco es una base débil? Es una base débil. Es una base débil. Tal vez no hay constante de acidez o basicidad, ¿no ves? Tal vez el problema no hay, pero en un examen sí le va a dar, ¿está bien? Así que ustedes lo van a complementar al problema que estaba ahí, ¿ya? Constante de acidez correspondiente al amonio es 1,8 por 10 a la menos 5. Esa es constante de acidez, ¿ya? O sea, en resumen, la base es débil, porque tiene constante, ¿está bien? Y como es débil, sí va a haber tampón, ¿no ven? ¿Cierto? Entonces, como es tampón, empezamos calculando y siempre se hace así el volumen total, ¿ya? El volumen total es 150 más 185. ¿Cuánto da?
335, coma. Como es un tampón, ya saben, tiene dos concentraciones. Concentración ácida y concentración básica. Despierten. Concéntrense. Vamos a cambiar de horario porque siento que siempre están concentrados. Y lo cual que ha sido Salir del laboratorio me dijo que Vamos a tratar de hacerlo. a las 10. Y la casi nadie puede. Ya. No se olviden. Si lo que sobra el reactivo es débil, siempre hay tampón. ¿Ya? Siempre hay tampón cuando sobra un reactivo que es débil. ¿Ya? Si hubiese sido fuerte lo que hubiese sobrado, como por ejemplo este de acá, sería fuerte el ácido clorhídrico y entonces no habría un tampón. ¿Ya? Hacemos el ejemplo del inciso. Ya, concentración ácida. ¿Cuál de los dos es ácida? ¿El amoníaco o el amonio? Ya les dije, no, esta era una base. Si esto era la base, entonces el otro tiene que ser el ácido. Y nos damos cuenta por la carga. Las caras positivas indican acidez. ¿Ya? Otra forma de darnos cuenta es mientras más hidrógeno tenga el compuesto es más ácido. ¿Ya? 15,75 sobre el volumen total 335,29. Acá lo mismo. El volumen total sigue siendo el mismo. Y la base es 6,75. ¿Cuánto dará? 0,047 y 0,020. ¿Listo? ¿Listo? Como el tampón, ya saben la fórmula. El pH es igual al pKa más logaritmo en la concentración básica sobre la concentración ácida. Y calculamos el pKa primeramente, que es el menos logaritmo de la constante de acidez. Y eso da, 4,74. ya saben cómo se reemplazan los logaritmos de este valor y va a salir ese resultado. ¿Está bien? Y reemplazamos en el pH. pH es igual a 4,54 más logaritmo de la concentración básica, que es la de abajo, 0,020 sobre 0,047. ¿Cuánto da? 4,37. Y tiene que bajar. ¿Ya? Porque el compuesto era ácido. Tiene que bajar. En comparación al pKa, tiene que bajar. ¿Ya? Cuando está agregando un ácido. Dime. No sé si está bien lo que digo. Por ejemplo, ahí donde dice neutralizar el 70% dice, ¿no? En la pregunta. Quiere decir como que esos 22,5 milimoles, o sea, yo para neutralizar ese amoníaco he hecho ácido clorhídrico. Entonces, para neutralizar necesito el 100% para neutralizar, pero yo digo el 70%, ¿cuánto voy a neutralizar? Algo así, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? Claro. ¿Cuánto vamos a utilizar? ¿Ya? Y esta cantidad de resultado entre 15,75. Este resultado a la vez que es la concentración de amoníaco es la misma que el ácido clorhídrico. ¿Ya? Por eso siempre se repite. Ya no otra cosa más si no quieren hacer todo acá. ¿Ya? Para lo que quieran. Si el problema dice neutralizarse